En la clase de hoy vamos a estudiar el comportamiento de los diodos en corriente alterna, ¿no? En AC. Ya hemos estudiado al inicio de este semestre cómo se comporta con fuentes DC y el razonamiento es similar. Mire, este circuito que está aquí se llama recortador. ¿Ya? Ahora, este diodo es un diodo ideal. Vamos a estudiar primero con diodo ideal y después lo hacemos con diodo real. ¿Ya? La señal de entrada vamos a tomarla como que fuera una seno, omega t, una amplitud de 10. ¿Ya? Entonces tenemos que la señal de entrada sería esta, ¿no? Vamos a dibujar una seno. Ya, esa es la seno de entrada. Aquí estaría el periodo de la seno, t, y aquí es la mitad del periodo, ¿no? T medios. Ya. Ahora, vamos a ver el diodo, ¿no? Nosotros sabemos por lo que hemos estudiado anteriormente, si tenemos un diodo así, hay dos caminos, ¿no? Que la corriente que está pasando por ese circuito, la corriente esté en el mismo sentido del diodo y la corriente esté en el sentido contrario, ¿no? Si este diodo que está en esta forma, la corriente pasa en el mismo sentido que él, sabemos que el diodo conduce, ¿no? Y si la corriente pasa en sentido contrario, que nosotros cuando lo calculábamos veíamos que la corriente salía negativa, el diodo estaba abierto, ¿ya? Esto está claro, ¿no? En el mismo sentido conduce, en sentido contrario no conduce. Bueno, entonces nosotros sabemos que en esta parte de aquí, el semiciclo positivo, que está aquí, que es el semiciclo positivo, toda esta zona, aquí va a haber un voltaje positivo, ¿no? Máximo hasta 10, ¿no? Va a ser más uno, más 2, más 3, más 4, lo que sea, ¿no? Y eso va a generar una corriente en este sentido. Por lo tanto, el diodo conduce. ¿Ya? Como el diodo conduce, el circuito equivalente que va a tener es este. ¿Ya? El diodo está conduciendo. Y esto se llama B in y esto se llama B out. ¿Ya? Como el diodo conduce, ¿qué voltaje se ve en la salida? El voltaje de la salida sería el mismo voltaje de la entrada, porque esto es un cable, esto es un nodo, mire. Todo esto es un solo nodo. El voltaje en la salida sería igual al voltaje de la entrada. Entonces, esta onda de señal de entrada, yo la he dibujado con pluma negra, y la de la señal de salida la voy a dibujar con pluma roja, ¿no? Y sabemos que para el semiciclo positivo, el voltaje de la salida es igual al voltaje de la entrada. Entonces, yo voy a remarcar aquí así con rojo. ¿Ya? Y la salida, en esta parte de aquí, van a ser iguales, ¿no? La salida va a ser igual a la entrada en el semiciclo positivo. Si hasta aquí está entendido, escribo OK. Caso contrario, activo el micrófono y pregunto.
Bueno, continuemos. Ahora tenemos que calcular cuál sería la señal de salida en el semiciclo negativo. Vamos a dibujar, ¿no? Vamos a dibujar. Voy a ponerle que esto es negativo. Y es en esta parte que vamos a hacer el análisis. Ya. Como estamos en semiciclo negativo, y acuérdense que esto va a llegar hasta -10, y en la parte positiva va a llegar hasta 10 positivo, ¿no? Aquí voy a tener números negativos. Voy a tener -1, -2, -3, -4. Números negativos. Ya. Voy a tener números negativos. Por lo tanto, como tengo un número negativo, la corriente va a viajar no en este sentido, sino que en el sentido contrario. Ya. Acuérdense, ¿no? Si usted tiene una batería, yo que le decía, no, la corriente sale del más y trata de llegar al menos. Si la batería te la ponen al revés, la corriente igual va a salir del más y va a llegar al menos. Entonces, como usted se da cuenta, entra al menos. Y si aquí hay un menos, la corriente tiene que entrar al menos. Entonces el sentido de la corriente cambia, mire. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Si el sentido de la corriente cambia, mire, está en contra del diodo la corriente está en contra del diodo, entonces el diodo se va a abrir. Entonces este circuito que está aquí ya no está cerrado, sino que está abierto. ¿Ya? Y como está abierto esto ya no es un mismo nodo, ¿no? Mira que yo se lo había marcado como un mismo nodo. ¿Ya? Entonces esto de aquí está abierto, no está haciendo nada. Entonces el Vout no tiene contacto con el Vin. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. ¿Qué ve el Vout? El Vout ve la caída de voltaje en esta resistencia, pero aquí no hay corriente en esta resistencia. Acuérdense que esto es como que no está. Aquí no hay corriente en esta resistencia, la caída en la resistencia vale 0. Entonces vengo acá, ¿qué ve? La referencia. Entonces Vout sería igual a 0 para este semiciclo. Entonces en esta parte de aquí voy a dibujar con rojo el Vout. Ya, sería ahí. Ahora la onda, como es la onda seno es periódica, vuelve a repetirse, ¿no? Pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? Usted viene aquí, en esta parte sí conduce, y en esta parte no conduce. ¿Ya? Y esta sería la señal de salida de este recortador. Entonces, como usted ve que está recortando, esta es la onda seno y le quitó esta parte, ¿no? Le está quitando las partes negativas. Entonces, por eso se llama recortador de media onda. Porque es lógico, ¿no? Toda la onda que está aquí le recorta la parte de abajo. De ahí el nombre. Vamos a analizar, una vez que tenemos entendido esto, vamos a analizar este circuito con un diodo real. Ya, con un diodo real. El único cambio que hay aquí, cuando no conduce es como que estuviera abierto, y cuando conduce, usted sabe que va a ser más menos 0.7. Entonces aquí vamos a dibujar cómo quedaría el circuito.
Ya, aquí está con la caída cuando está conduciendo, ¿no? Y eso sucede en semiciclo positivo, ¿no? Está conduciendo. Vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a hacer otro dibujo, un poco más grande de este de aquí, ¿no? De la onda de entrada. Más ancho, para poder explicarle algo. ¿Ya? Ahora, mire, este diodo que está aquí va a conducir cuando haya un voltaje mayor de 0.7. No sé si lo logra ver, mire. Estamos en la parte positiva. En la parte positiva vamos a suponer que tenemos aquí 0.1 voltios. Si tenemos 0.1 voltios y es un diodo real que tiene una caída de 0.7, ¿esto conduce o no conduce? Escríbelo en el chat. ¿El diodo conduce o no conduce? Con 0.1 voltios. No, no, muy bien, no. Muy bien. ¿Por qué? Porque si usted tiene aquí 0.1, mire lo que voy a escribir acá. Si usted tiene aquí 0.1, como yo le enseñé, ¿cuánto hay en este nodo, no? En este nodo hay 0.1, ¿no? Cuando pasemos al nodo de acá, va a haber 0.1 menos 0.7. Entonces va a haber menos 0.6. ¿Ya? Al haber menos 0.6, digamos que al aquí haber menos 0.6, la corriente que salga aquí va a ser negativa, ¿no? Menos un número, ¿no? O si lo quiere ver de otra forma, la corriente es positiva, pero en este sentido, ¿no? Corriente negativa en este sentido es igual a la corriente positiva en sentido contrario. Vamos a ver esta corriente positiva, ¿no? Ya les dije que los dos son lo mismo, ¿no? Vamos a trabajar con la de acá. Ya, entonces, si la corriente viene acá, el único camino que tiene la corriente, porque no se va a ir por acá, porque esto de aquí no cierra ningún circuito, es venirse por acá. Si la corriente viene por acá, va a hacer que el diodo se abra. Entonces, va a hacer que el diodo se abra. Entonces, con 0.1 no va a conducir, con 0.2 tampoco va a conducir, y así sucesivamente hasta llegar hasta qué punto. ¿A qué punto ya podría empezar a conducir? Escriban en el chat. Pasando de 0.7 ya podría empezar a conducir, o sea, un poquito más de 0.7, 0. qué sé yo, 71 o un poquito más de 0.7. Entonces el punto crítico es 0.7. Menor a 0.7 no va a conducir. Nosotros sabemos que esta onda de aquí, esto de aquí vale 10. Y esto de acá vale menos 10. Vamos a suponer que el 0.7 esté por aquí. Yo sé que está muy... que esto es 10, esto, por escala no debería ser 0.7, sino que debería ser, qué sé yo, 3 o 4, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí está el 0.7. Nosotros dijimos que hasta que no llegue a 0.7, esto de aquí no va a conducir. Entonces, como ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Drain está con negro, Vout está con rojo. Entonces mi Vout va a ser así, ¿no? 0 hasta llegar a 0.7. Y una vez que llegue a 0.7, ya empieza a conducir, ¿no? Empieza a conducir. Hasta 10, pues empieza a conducir. Ya.
Luego, ¿qué sucede? Perfecto, ya está conduciendo esto. Esto está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasa cuando es 9? Sigue conduciendo porque sigue siendo positivo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Qué sucede cuando esto vuelve a estar más abajo de 0.7? ¿Qué cree que sucede? No conduce de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque conducía, como le repito, no. Conduce cuando está arriba de 0.7, cuando vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volts. Cuando disminuye, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero cuando vuelve a bajar de 0.7, otra vez el diodo se vuelve a abrir. Y como le dije, no estaba conduciendo durante todo este tramo, pero aquí se vino aquí bruscamente para abajo. ¿Ya? Y no conduce este tramo. ¿Ya? Entonces la onda queda así. Ya, viéndolo la primera. Bueno, ¿qué pasa en la parte negativa? En la parte negativa, obviamente ya no va a conducir. Entonces, todo esto que está aquí, vamos a borrar este análisis que era del semiciclo positivo. ¿Ya? Mire, cuando no conduce está abierto y obviamente tampoco hay fuente. Porque esta fuente era cuando el diodo conduce. Cuando el diodo no conduce queda abierto. Vamos a borrar esta fuente. ¿Ya? Y vamos a completarla con el cable. Así es cuando no conduce. Cuando no conduce el Vout, ¿qué ve? Ve cero, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, del semiciclo negativo, va a ser cero. ¿Ya? Es similar al que está arriba, mire, cuando está en la parte negativa es cero, solo que aquí conducía durante todo el tiempo, pero acá no conduce por estos espacios. ¿Ya? Hasta aquí está entendido. Si está entendido hasta aquí, escribo OK. Si no, pregunto. Bueno, una vez que tenemos esto aquí, falta una cosa más aquí de analizar. Mire, dése cuenta de algo. Vamos a suponer que el diodo aquí está en su voltaje máximo, está en su voltaje de 10. En la parte positiva, no, de 10 positivo, 10 voltios. Entonces, si aquí hay 10 voltios, cuando hay aquí 10 voltios, el diodo conduce, obviamente, ¿no? Conduce, tiene su caída de más o menos 0.7, resistencia a referencia y el Vout. ¿Cuánto ve el Vout? Escríbalo cuando vale 10 voltios, ¿cuánto hay en Vout? ¿Qué número hay en Vout? Escríbelo en el chat. Si usted mide aquí, aquí hay 10 obviamente, y si por análisis de nodos, si pasamos a medir acá, va a haber 10 menos 0.7, que equivaldría a 9.3. Ya, todos de acuerdo que hay 9.3. Ahora mire lo que sucede acá, mire cómo está mi señal de salida. Dice que llega a 10. Y eso es mentira porque vimos que como máximo, este es el voltaje de entrada máximo, que es 10, como máximo me va a dar 9.3. ¿Qué sucede aquí? Y acá dice 10. Que este pedazo que está aquí, haga de cuenta que es un juego de Tetris, que cuando usted completa las filas del Tetris, se borra la fila. Esto que está aquí lo vamos a borrar. ¿Ya? Al borrarle esto, esta media luna que tengo aquí, si estuviéramos jugando Tetris, ¿qué pasaría con esa media luna? Caería, ¿no?
entonces nuestro voltaje de salida va a quedar de la siguiente manera. Estos puntos es verdad que no conduce durante estos puntos, entonces vamos a trasladar esos puntos aquí abajo. Ya, y aquí empieza, en este punto de aquí empieza el semiciclo negativo. Ya. Sabemos que de aquí para acá no conduce. Eso ya no cambia. ¿Ya? Hasta por acá. ¿Ya? En estos pedacitos de aquí no conduce. No conduce y no conduce. Solo falta la parte de la media luna. La media luna la bajamos. Haga de cuenta, ¿no? La bajamos aquí, tac. Ya está acá a vista. Y como la hemos bajado a una distancia de 0.7, hemos hecho caer el 0.7, lo máximo a lo que ella va a llegar es 10 menos 0.7, que sería los 9.3 que calculamos. ¿Ya? Eso calculamos acá. Y así sería la señal de salida. No conduce durante ese tramo, llega a 9.3, baja, no conduce durante ese tramo, y en la parte del semiciclo negativo tampoco conduce. Esa sería la señal de salida ya final. Si entendió, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Ya, vamos a analizar este circuito. Como le decíamos, ¿no? Tenemos un circuito igual al anterior, pero con el diodo configurado en sentido contrario. Entonces, para el semiciclo positivo, la corriente va a ir en este sentido. Para el semiciclo positivo, la corriente va a ir en este sentido, ¿no? Y por el semiciclo negativo, la corriente va a ir en este sentido. Las corrientes salen del más y entran al menos, ¿no? Esto yo le hice en un dibujito. Entonces, para esto de aquí, para este caso, el diodo se va a abrir. Para el caso de acá, el diodo va a conducir. Ya, primero vamos a analizar como que es un diodo ideal. Diodo ideal. Ya, esto ya tenemos claro. Ahora, en el circuitos equivalentes, ¿no? ¿Cómo queda el circuito equivalente? Para el semiciclo positivo. Ya, eso sería para el semiciclo positivo, no conduce. Vamos a dibujar la onda de entrada con negro y la onda de salida con rojo. Ya. Entonces, como usted puede ver aquí, el Vout, como esto está desconectado, entonces aquí no está haciendo nada, el Vout V0. Entonces, en esta parte que está aquí, del semiciclo positivo, va a haber 0. Listo, hasta aquí. Ahora vamos a entrar al semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo, como ya sabemos, va a conducir. Y ahora Vout va a ver lo mismo que Vin. Están en el mismo nodo, miren. Entonces, como va a ver lo mismo que Vin, para el semiciclo negativo, esto viene así. ¿Ya? Y como usted sabe que la onda C no es cíclica, ¿no?
De aquí para adelante, lo que va a suceder es, en la parte positiva va a valer 0 y en la negativa sí va a conducir. Ya, y esa sería la señal de salida en este circuito si fuera un diodo ideal. La línea de rojo, ¿no? Acuérdense que esto de aquí vale 10, porque la amplitud vale 10, hasta menos 10. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Ya listo. Vamos a hacer el mismo análisis, pero con diodo real. Ya, con un diodo real, usted sabe que el cambio que hay que hacer aquí es que cuando no conduce, para el semiciclo positivo que no va a conducir, queda lo mismo. Y cuando sí conduce, va a haber una caída de 0.7. Pero mire que el diodo está conduciendo por acá. Entonces la caída tiene que ser más o menos en este sentido. Entonces, casi se confunde, ¿no? En el caso anterior, mire, más o menos, ¿no? En el sentido de la corriente, primero ve el más y después ve el menos. ¿Ya? En el sentido de la corriente, primero ve el más y luego ve el menos. ¿Ya? Más o menos 0.7 si es de silicio, ¿no? Ya. Ahora, en el semiciclo positivo, como la corriente viene en este sentido, esto se va a abrir. Si esto se abre, mi circuito equivalente sería este. Así, ¿no? Abierto. Entonces vamos a dibujar esta onda un poco más alargada para que se vea mejor. Ya. Esta onda se sabe que va desde 10 hasta menos 10. En la parte positiva vemos que como esto está abierto no conduce, entonces toda esta parte de aquí va a ser 0. ¿Ya? Y en la parte negativa que sí va a conducir, mire lo que sucede. Aquí, ya estamos en la negativa. En la negativa, cuando esto valga menos 0.1, ¿va a conducir o no va a conducir? ¿Sí o no? Respondan en el chat. ¿Sí o no? Cuando no va a conducir, porque si usted asume que conduce, si usted asumiera que conduce, aquí va a haber la caída de esta. Ya. Entonces asumiendo que conduce, ¿no? Entonces le va a poner 0.7 acá. Y la corriente ID del diodo es así, ¿no? Esta es la ID. Entonces, si usted asume que conduce con menos 0.1, es verdad, aquí en este nodo de aquí hay menos 0.1, pero en el nodo de acá, ¿cuánto hay? Hay menos 0.1 más 0.7. Si se da cuenta, porque de menos a más 0.7, en total voy a tener 0.6. Si aquí tengo un voltaje positivo, y acá tengo 0, voy a tener una corriente en este sentido que va a ser positiva.
Si tengo una corriente en este sentido positivo, la única forma por donde pudo haber llegado esta corriente aquí es desde acá, si se da cuenta. Entonces, si yo tengo una corriente positiva por acá, eso quiere decir que el diodo no va a conducir. Con 0.1 no conduce. Asimismo no conduce con menos 0.2, porque con menos 0.2 aquí te va a dar menos 0.5 y otra vez esto es positivo, la corriente va para abajo, si va para abajo la corriente tuvo que haber venido así, y es contraria a la corriente del diodo. Y así no va a suceder hasta llegar a la 0.7, hasta llegar un poquito más de la menos 0.7, qué sé yo, menos 0.71. Ya. Entonces el punto crítico para analizar aquí es menos 0.7. Entonces vamos a asumir que aquí hay 0.7, menos 0.7. Lo lanzamos hasta acá y vemos que aquí, durante este tramo, no va a conducir. Ya, y después que superó a 0.7, ahora sí conduce. Conduce, conduce hasta llegar a menos 10, lo que sea. Ya. Y lo mismo va a suceder cuando aquí está menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos 4, menos 5, hasta llegar a menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 1. Y cuando sobrepasa el menos 0.7, cuando llegue a ser menos 0.6, menos 0.5, tampoco va a conducir. Entonces, menos 0.7 también es un punto crítico acá. Y llega así. Entonces va a conducir durante todo este tramo. Llega hasta aquí. Y ahí ya deja de conducir, ¿no? Ya. Bueno, entonces, hasta aquí es parecido al ejercicio anterior. Nos falta una cosa más. Que cuando esté conduciendo y tenga su valor máximo, el valor máximo que logra tener es el menos 10. El menos 10. Cuando sea menos 10, aquí en este nodo tenemos menos 10. Pero en el nodo que está acá vamos a tener menos 10 más 0.7. Tendríamos menos 9.3. Entonces Vout va a haber menos 9.3. Pero aquí estamos diciendo en esta gráfica que Vout ve menos 10. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Esta parte que está aquí, como que fuera un Tetris, se borra y esto de aquí cae. O sea, suben. O sea, todo esto se asienta acá. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar eso. Sabemos que durante todo este tramo que está aquí, hasta aquí, como es semiciclo positivo, todo este tramo es cero. ¿Ya? Este pedacito de aquí y este pedacito de acá también son cero. ¿Ya? Y esto de aquí cae así, ¿no? Entonces viene así. ¿Y como qué distancia la hemos subido? Le hemos subido un 0.7, entonces esto no va a llegar a menos 10, sino que va a llegar a menos 9.3. Y esa sería la señal de salida con un diodo real. Bueno, tenemos esta señal de entrada y nos piden calcular el voltaje de salida. Tenemos un diodo ideal conectado en esta forma. Ya, vamos a graficar nuestra onda seno. El diodo es ideal. ¿No? Hasta aquí analizamos nosotros, ¿no? De ahí se repite, ¿no?
Ya, tenemos un semiciclo positivo. ¿No? Este, si esto lo trasladamos a lo que usted ha visto para que se vea mejor, ¿no? Porque aquí de pronto se puede confundir. Si lo trasladamos a un circuito, lo que usted vio en circuitos uno sería algo así. El alterno con Bin, una resistencia, un diodo. Este es el circuito. El Vout no forma otro circuito. El Vout es que alguien cogió aquí el multímetro y puso el cable negro aquí, porque esta es referencia, y puso el cable rojo acá, ¿no? Ya quiero que tengan claro que este circuito es el mismo que está acá. Solo que en electrónica lo dibujamos así y en circuitos eléctricos lo dibujan así y le dicen el voltaje en este diodo. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a analizar. ¿Qué pasa en el semiciclo positivo? En el semiciclo positivo tengo más menos, aquí en el semiciclo positivo, tengo más menos, y la corriente viene en este sentido. Como la corriente viene en este sentido, ¿qué pasa con ese diodo? Conduce, porque está en el mismo sentido del diodo. Entonces tú vas a tener esto, ¿ya? Y aquí está el multímetro. Dijimos que el cable negro va aquí y el cable rojo va acá. ¿Qué voltaje? Acuérdense que el multímetro es Vout, ¿no? Ya. Ahora, dígame cuánto sería Vout en el semiciclo positivo en el chat. ¿Alguna idea? Bueno, entonces ya que le quedó claro de que el voltaje aquí es cero, porque es el voltaje que estamos midiendo en el mismo nodo, es el voltaje en un corto, en el mismo punto. Acuérdense que todo esto es un nodo. Usted está midiendo el voltaje en el mismo punto. Acuérdense, ¿no? Es como que estuviera midiendo el voltaje en el mismo punto. Cero. Entonces, durante todo el semiciclo positivo, el Vout va a ser cero. Algo básico eso, ¿no? Listo, vale cero. Ya. Ahora, ¿qué sucede en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, que es este, aquí ya cambia la polaridad, ya no va a ser más menos, sino que va a ser menos más, ¿no? Menos más. La corriente va a salir por el más y llegar al menos. Entonces esto que está aquí, como recibe una corriente en sentido contrario, se va a abrir. Si se abre, ya el voltaje no va a ser cero porque ya no está midiéndolo en un corto, ya no, esto no es un corto, está separado. Ahora, yo quiero que analice esto. Esto es como que usted tenga una fuente, que sería menos más, ¿no? Ya, menos más, en que usted le ha conectado una resistencia, así sería, ¿no? Porque no está cerrado el circuito. Ya. Y aquí usted le está midiendo el voltaje, desde aquí hasta acá. Está midiendo el voltaje, está midiéndolo. No está cerrando el circuito, está midiendo el voltaje. Entonces,
Caída de voltaje en esta resistencia no hay, porque no hay una corriente aquí. ¿Por qué no hay una corriente aquí? Porque el circuito no se ha cerrado, ¿sí se da cuenta? Como no se ha cerrado el circuito, no pasa corriente por aquí. La corriente que pasa por aquí, en cualquier sentido, sería cero. Y si no pasa corriente por aquí, el voltaje de la caída en esta resistencia también sería cero, porque usted sabe que voltaje es corriente por resistencia. Cero por cualquier resistencia que hay aquí es cero. Entonces, como el multímetro viene aquí y mide aquí, y aquí hay 0 voltios de caída, sería lo mismo como que lo estuviera midiendo acá. Entonces el voltaje Vout sería lo mismo que lo que hay en Vin. ¿Sí se da cuenta? Repito, no está cerrando el circuito. Si no se cierra el circuito, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay caída de voltaje aquí. Entonces lo que usted va a medir de aquí a acá sería lo mismo que usted mide de aquí, aquí y hasta acá, que sería el voltaje de la fuente. Entonces, en el semiciclo negativo vamos a tener el mismo voltaje que hay en la fuente, el mismo voltaje de Vane. ¿Ya? Y eso sería todo, ¿no? De ahí se repite, ¿no? Y si aquí hay otra aquí así, vas a repetir esto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el mismo análisis pero con un diodo real. Vamos a usar uno de silicio de 0.7. ¿Ya? Usted sabe que aquí hay dos caminos, el diodo conduce y el diodo no conduce. Vamos a dibujar este mismo circuito conduciendo y no conduciendo acá para que quede claro, ¿no? Vamos a dibujarlo de este de aquí, que yo creo que entre ustedes entienden más esto. Ya, en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo usted sabe que va a haber una corriente. Va a haber una corriente en este sentido. Y el diodo conduce, ¿no? Vamos a asumir que conduce, ¿no? Aquí está que conduce. Y tenemos una caída de tensión de más, no se nota el menos después, de más menos 0.7. Ya, conduce. Ya, muy bien. Pero, ya acá le están pidiendo el VAO, ¿no? El VAO se lo están pidiendo desde aquí hasta aquí. Ahí está el aparato que le va a medir el multímetro que le va a medir el Vout. Pero esto no es un circuito, ¿no? Esto es una cosa que está midiendo, ¿no? De ahí el circuito original es solo una malla. Es solo una malla que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, cuando esta fuente de voltaje vale 0.1, no va a conducir, porque si usted asume que esto conduce, aquí tiene 0.1, aquí tiene 0.1, pero cuando llegue acá, o sea, el voltaje total de la malla, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0.1 menos 0.7, y eso da 0.6, negativo. Entonces, si aquí yo tengo 0.6 negativo, no va a circular una corriente en este sentido positiva. Es verdad, yo puedo encontrar, pero me va a dar que la corriente es negativa, ¿no? Entonces,
Como esta fuente no ha superado el 0.7, no va a haber una corriente positiva en este sentido, por lo tanto el, el diodo se abre. ¿Sí se da cuenta? Entonces, vamos a dibujar esta gráfica de la seno un poquito más alargada para poderla entender. ¿Ya? Ya dijimos que como esto de aquí en el semiciclo positivo no va a conducir, ¿no? No va a conducir hasta llegar a ¿cuánto? No va a conducir en 0.1 ni en 0.2 hasta llegar al punto crítico de 0.7. En 0.7 el diodo conduce. Entonces vamos a esta gráfica. Yo sé que aquí vale 10 y aquí vale menos 10. Vamos a suponer que el 0.7 está aquí. ¿Ya? Este es el punto clave. Miren, muchachos. ¿Ya? Ese es el 0.7. Ahora, antes del 0.7, este diodo estaba abierto. Si este diodo está abierto, mire, si este diodo está abierto, no hay paso de corriente por aquí. Esta corriente no existe. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. O puede poner corriente que vale cero, ¿no? No hay corriente por aquí o una corriente que vale cero. ¿Ya? Y usted sabe que cuando no conduce, la fuente está solo cuando conduce. Cuando no conduce, solamente es un circuito abierto. Entonces, tiene un circuito abierto usted aquí. Entonces, el voltaje de salida en este momento, como no hay corriente, no hay caída de voltaje en esta resistencia, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada. Usted está midiendo aquí, ¿no? Medir aquí es lo mismo que medir acá. ¿Por qué? Porque este voltaje vale cero. ¿Por qué? Porque no hay corriente aquí. Entonces, durante este primer tramo, que el diodo no conduce, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Por lo tanto, este tramo va a estar dibujado así. Porque dijimos que son lo mismo, si se da cuenta. La línea roja va a ser igual a la línea negra. Vamos a explicar porque me preguntaron en el chat que todavía hay confusión aquí. Mire, nosotros asumimos que ese diodo está conduciendo. Si asumimos que el diodo está conduciendo, aquí va a haber una caída de 0.7, por lo que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Ya. ¿Nosotros qué decimos aquí? Nosotros teníamos que sacar la ID1, ¿no? La ID en las primeras clases de este parcial. La ID va para abajo. Entonces nosotros decimos, voy a sacar esta corriente que está por aquí. Con cualquier número menor a 0.7, con cualquier número menor a 0.7, y suponte que elegimos 0.5 ya. ¿Qué pasa con 0.5? Cuando está aquí, ¿no? Todavía no llega a 0.7, 0.5. Entonces, la corriente que está aquí sería, haga la malla que está aquí. Para sacar esta ahí sería, ¿qué voltaje hay? 0.5 menos 0.7, ¿no? 0.5 menos 0.7. Todo eso dividido por la resistencia, eso es igual a I. Aquí te puedes dar cuenta que sin importar el valor que tenga la resistencia, 1 ohmio, 2 ohmios, 1 kilo, el numerador, ¿qué va a ser? Negativo, ¿no? Y las resistencias siempre son positivas. Entonces tu corriente ahí va a ser negativo.
Si tu corriente I es negativo, es que en realidad, bueno, supone que fueran menos 2 miliamperios. ¿Ya? Eso quiere decir que en realidad no están pasando, o sea, que pase menos 2 miliamperios en este sentido, yo puedo decir que ID es menos 2 miliamperios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el diodo está apagado. Si el diodo está apagado, venimos a este circuito que está acá. ¿Ya? El diodo está apagado, se abrió, si te das cuenta. Como se abrió, no hay corriente por aquí. Esto es una sola malla, ¿no? Esta malla, como se abrió, no hay corriente por aquí. O puedes decir que la corriente vale cero, ¿no? Si la corriente vale cero, la caída de tensión en esta resistencia sería cero por la resistencia, que eso es igual a cero. No hay voltaje acá. En esta resistencia no hay caída de voltaje. Entonces, medir el voltaje desde aquí con el multímetro, imagínate, este es el multímetro, hasta acá, sería lo mismo que medir de aquí hasta acá, porque no hay caída de voltaje. Entonces, Vout sería igual a Vin. Entonces, por eso yo copio esta línea negra, la remarco con rojo porque estoy diciendo que durante este tramo, Vout es igual a Vin. Ya. Pasado de 0.7, ¿qué sucede pasado de 0.7? Ahí sí ya podemos decir que este diodo conduce. Mire, cuando esto se pasa de 0.7, ahora aquí vamos a tener el diodo conduciendo, que le dibujo que está conduciendo el diodo, y la fuente, ¿no? De más menos 0.7. Entonces, cuando el diodo está conduciendo, entonces hace un corto, dice 0.7, y estoy midiendo aquí. ¿Qué voltaje ve Vout? Clarito está, Vout ve 0.7, pues. ¿Sí se dan cuenta? Claro, Vout ve 0.7. Entonces, durante este tramo, esto sería así. ¿Ya? Llegamos al otro punto cuando vuelve a caer de 0.7. ¿Qué pasa en ese tramo? En eso de ahí va a estar así, ¿no? Cuando cae de 0.7 llegamos a este circuito que explicamos acá, al anterior caso, ¿no? En que el diodo no conduce cuando es menor a 0.7 y como no conduce, Vout va a ser igual a Vin. Por eso copio y la línea roja la monto sobre la línea negra, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Y qué sucede en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, vamos a dibujarlo, ¿no? Voy a coger otra hoja. En el semiciclo negativo, la corriente va a ir
Este es semiciclo negativo, porque más está menos más, ¿no? Semiciclo positivo es más menos, ¿no? Este es menos más. Entonces la corriente va a venir así. Como usted sabe que la corriente va a venir así, este de aquí se va a abrir. Si este de aquí se abre, en Vout, voltaje de salida, que está medido de aquí hasta acá, va a haber lo mismo que Bin, porque la caída de tensión a esta resistencia es cero, porque como esto está abierto, no hay corriente aquí. Cero, el voltaje aquí sería cero por la resistencia, que es igual a cero. Entonces Vout va a ser igual a Bin en el semiciclo negativo. Entonces, en toda esta parte del semiciclo negativo, viene así. ¿Ya? Y ese sería el voltaje de salida. Obviamente, no está a escala, porque si aquí vale 0.7, aquí no está. O sea, si hasta aquí vale 10, aquí en escala sería un 4 o algo así, no 0.7. Entonces, viéndolo a escala, tendría que ser algo así. La parte del semiciclo negativo, sí, perfecto. Eso sí es hasta donde es. Y esta cosa que está aquí sería como que un poco, si hasta aquí vale 10, como que un poquito como que quiere seguirla y se queda así. ¿Ya? Casi, casi cercano a cero, porque 0 y 0.7 están bien cerca. Y la parte, y aquí continúa la onda. Sería algo así, algo bien chiquito aquí y todo el semiciclo acá. Así sería con diodo real, mire que es muy parecido a la de ideal, ¿no? Solo que la ideal asumimos que esto es 0 y la real sí hay un poquito de 0.7 aquí. Y ahí hace la parte del semiciclo negativo. Bueno, vamos a ver el rectificador de onda completa. Los que hemos visto hasta ahora se llaman recortadores. Si usted se puede dar cuenta, también se los podría llamar rectificador, pero de media onda. ¿Por qué? Porque dejan pasar la media onda y la otra la borran, ¿no? Dejan pasar la de arriba, la de abajo la borran. O en el caso de acá, que deja pasar de abajo, la de abajo y la de arriba la borran, ¿no? Ahora vamos a ver uno que no borre la onda, sino que me rectifique toda la onda. ¿Qué quiere decir rectificar toda la onda? Que si yo tengo algo así, me va a dar como resultado algo así. O sea, la que está arriba la deja arriba y la que está abajo no la borra, sino que la sube. Eso es un rectificador de onda completa. Y eso vamos a llegar con este circuito. ¿Ya? Vamos a asumir que primero son diodos ideales. ¿Ya? Como es un transformador de 10 a 1 y tengo 100 voltios alternos en la entrada, eso quiere decir que aquí, de aquí para acá, voy a tener 5 seno de omega t, y aquí voy a tener más o menos 5 seno de omega t. ¿Ya? Porque si yo lo mido desde aquí hasta acá, voy a tener 10, sería 5 y 5, 10 seno de omega t. ¿Y por qué es 10? Porque es un rectificador, porque es un transformador de 10 a 1. Estos 100 lo va a dividir para 10 y me va a dar 10. Ya, y aquí tengo 5 y 5. Ahora, tenemos que analizar cómo va a funcionar los diodos. Ya. Esto que está aquí, que lo representamos como una resistencia, es la carga. Aquí sería la salida. En los libros en inglés lo va a ver así, ¿no? Nosotros decimos carga, o esta va a ser la salida, ¿no? Este sería como quien dice el Vout. El voltaje en la resistencia va a ser el Vout. El voltaje de salida, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar lo que sucede, ¿no? Tenemos alterno, 100 seno de omega t,
el transformador. Aquí faltan más, ¿no? Ya, vamos a ver lo que pasa. En el semiciclo positivo, aquí voy a tener más menos 100 seno de omega t, por lo tanto aquí voy a tener más menos 5 seno de omega t. Aquí voy a tener más menos 5 seno de omega t. Ya. Entonces usted sabe que, como ya lo hemos visto, la corriente tiene que salir del más y llegar al menos, ¿no? Indiferentemente cómo pongas la fuente. Si ahora si la pones al revés, tiene que salir del más y llegar al menos, ¿no? Así se comporta la corriente. Entonces aquí va a salir del más y va a llegar al menos. Y cuando la corriente viene así, esta corriente viene en este sentido, ¿qué sucede? Este diodo va a conducir, porque justo va en el sentido que usted quiere. Entonces este diodo se comporta, como es un diodo ideal, como un corto, ¿no? Conduce. ¿Ya? Y mire aquí, en la resistencia, la corriente le está entrando en este sentido, entonces está entrando más menos, ¿no? Esta sería la polaridad del voltaje en la resistencia. Más menos porque la corriente entra por el más en una resistencia. Listo. Ahora vamos a ver qué sucede aquí. Mire, de pronto va a haber una confusión. O vamos haciéndolo, ¿no? La corriente sale por el más y va a entrar por el menos. La corriente sale así. Pasa por la resistencia. Pasaría, ¿no? Porque estamos asumiendo que conduce este. Y viene acá. ¿Qué sucede cuando llega acá la corriente? Nos damos cuenta que este diodo ¿conduce o no conduce? ¿Qué dicen ustedes? Escríbelo en el chat. No, no conduce, claro, no conduce. Entonces, si no conduce, lo dibujamos abierto. Y esta corriente que creíamos que pasaba por aquí, nunca pasó. ¿Por qué? Porque el circuito no se cierra, ¿sí se da cuenta? Entonces, esta corriente que creíamos que pasaba, que asumimos que pasaba, que nos imaginamos que pasaba, no está pasando. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos esto. Mire, en la fuente original, ¿ya? Tenemos una altura de 100, ¿no? Una amplitud de 100. 100. 100 aquí y 100 abajo, ¿no? Y en la que tenemos ahora nosotros, salgamos este punto. Y en el semiciclo positivo no vamos a tener, ¿qué voltaje siente la resistencia? Siente 5. Entonces, va a ser una onda parecida a esta, pero más pequeña, ¿no? En que esto es 5. ¿Ya? Hasta ahí entendido. Si está entendido, escribo OK. Si no, activa el micrófono y pregunta. Bueno, vamos a explicar un poquito más lo de la gráfica. Mire, como el circuito está aquí de esta manera, es análogo a que yo dibuje el circuito así. Aquí hay 5 seno de omega t, más menos. Esto de aquí está conduciendo. Y aquí está la resistencia. Más menos, ¿no? De out.
¿Por qué no dibujo este cable aquí? Porque este cable no está haciendo nada, no está cerrado, ¿sí se da cuenta? Está en el aire y esta parte también está en el aire. Por eso no le dibujo la parte de abajo porque es un circuito que está abierto. Entonces, si tú te das cuenta, esta Vout está en paralelo al de 5. Mire, este punto que está aquí es el mismo punto que está acá y este punto que está acá, obviamente es el mismo punto que está acá. Entonces Vout va a tener 5 seno de omega t en este semiciclo. Si te das cuenta, están paralelas las dos, porque la parte de abajo no existe. Entonces yo voy a poner en esta parte de acá 5 seno de omega t, la parte positiva, ¿no? Acuérdate que 5 seno de omega t sería así, así. 5 y menos 5. Y yo esta parte que está aquí es la que te he copiado acá. Ahora sí está entendido. Ya, perfecto, entonces, vamos. Ahora vamos a ver qué pasa con el semiciclo negativo. El semiciclo negativo, primero el original va a cambiar, ¿no? El 100 va a estar al revés, ¿no? Ya no va a tener más menos, sino que va a tener menos más. Y los que están acá también van a cambiar su forma, ¿no? Van a ser menos más. Menos, más, menos, más, ¿no? Y aquí estaban dibujados los diodos, ¿no? Ya. Ahora, como están menos más, las corrientes tienen otro sentido. La corriente del de abajo, vamos viendo la corriente del de abajo. La corriente del de abajo viene por aquí. Perfecto, pasó por aquí. Y como está en el mismo sentido, este diodo va a conducir. El diodo conduce. La corriente viene así. Note que, note esto, que la corriente está entrando por el mismo más de la vez anterior. Mire, por el mismo más y sale por el menos. Listo. Eso con el diodo de abajo. Vamos a ver con el diodo de arriba. El diodo de arriba usted se da cuenta que la corriente vendría así. Y cuando viene por acá, ¿qué pasa con este diodo? Se abre. Y si ese diodo se abre, nunca pasó corriente por acá arriba. Por lo tanto, mi circuito me quedaría así, ¿no? Aquí está el diodo que está conduciendo el cable, la resistencia. Ya. No le dibujo la parte de arriba, ¿por qué? Porque este cable no está haciendo nada y este cable no está haciendo nada. Entonces, más o menos 5 seno de omega t viene así. Ahora quiero que note algo. Mire, esto que escribí con marcador rojo fue el semiciclo positivo, ¿no? Que la corriente entraba así. ¿Ya? Y ahora cuando estamos en el semiciclo positivo, negativo, ahora que estamos en el semiciclo negativo, mire que la corriente igual entra por este punto. Entonces, a la resistencia no le importa en qué ciclo está, siempre va a recibir una corriente en este sentido. ¿Sí se da cuenta? Ya sea cuando estábamos en el semiciclo positivo, aquí, mire, aquí le voy a dibujar. Este es el semiciclo positivo. Partimos del más. Mire por dónde le entra la corriente. ¿Ya? Este sería el más. Y este sería el menos. Semiciclo negativo. Mire por dónde le entra la corriente. Le entra por el mismo lado, ¿sí se da cuenta? Por acá. Más, menos. Entonces a la corriente no le importa si es semiciclo positivo o negativo, ella siempre va a sentir esto. Entonces, en el semiciclo negativo, ella va a sentir lo mismo que en el anterior. 5.
Y esto va a pasar, esto se va a repetir sucesivamente, ¿no? Porque la onda seno que está aquí va a estar así. Y esto lo que me va a dar es esto, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. De bueno, vamos a ver el rectificador de onda completa con puente de diodos. Miren, vamos a asumir que son diodos ideales. ¿Ya? Entonces tenemos 100 seno de 10 seno de omega t. Ya, vamos a analizar qué sucede en el semiciclo positivo. Tú sabes, semiciclo positivo, vamos a poner el más arriba y el menos abajo. Si aquí tengo un más, sabemos que la corriente va a salir por aquí, ¿no? La corriente sale por aquí, sigue por aquí, baja y tiene dos caminos aquí. ¿Por dónde se va a ir la corriente? ¿Por D1 o por D2? Escríbalo en el chat. Por D2, muy bien. ¿Por qué? Porque D2 se va a comportar como un corto. Bueno, no se borró tanto, pero ahí está. D2 se va a comportar como un corto y D1 se va a quedar abierto. ¿Ya? Listo, entonces la corriente viene así y llega, viene por acá. Dice, perfecto, ya estoy acá. Y la corriente ahora está parqueada aquí. ¿Ya? Si la corriente está aquí, tiene dos caminos. ¿Hice por la resistencia o hice por D4? ¿Qué sucede en D4? Si la corriente se quisiera ir por D4, ¿D4 conduce o no conduce? Respóndalo en el chat. Perfecto, no conduce D4. Entonces, D4 está abierto. ¿Ya? Entonces, la corriente tiene su único camino que entrar a la resistencia, ¿no? Y cuando la corriente entra por aquí, por la resistencia, va a entrar por el, mire, con pluma roja le voy a poner, por el más y va a salir por el menos. Entonces la corriente llega aquí a este punto. Una vez que llega a este punto, ya dijimos que este diodo no conduce, pero no se va a regresar al más. Usted sabe que siempre en una fuente, más o menos, la corriente cuando sale del más, ¿a dónde quiere llegar? La corriente no quiere llegar al más mismo. La corriente quiere salir del más y llegar al menos. Entonces, cuando está aquí, la corriente no se va a venir por el diodo 1, aunque esté en el mismo sentido que el diodo 1, que estaba por acá. Porque no va a regresar al mismo punto del más. Ella quiere llegar al menos. Y estando aquí, el único camino que tiene para llegar al menos es por acá. Entonces, el diodo 3 va a conducir. Y se cerró el ciclo porque ahora la corriente viene por aquí, sale por acá y llega al más. Listo. Entonces, dése cuenta de algo. En esta resistencia, de pronto ahí no lo ve, voy a dibujárselo más claro. Este cable de acá no se lo dibujo, solo le voy a dibujar este. Ya, este de aquí. Esta resistencia viene aquí así. De ahí viene esto así. Y de ahí viene esto casi, ¿no? No le he dibujado esta línea que está aquí. No se la he dibujado porque no conduce ni la línea que está acá. Entonces ahí claramente usted puede ver que la resistencia está en paralelo con la fuente. ¿Sí o no? Entonces mi voltaje de salida en el semiciclo positivo va a ser el mismo, ¿no? Va a ser esto, va a ser igual a esto. ¿A cuánto llegó esto? Esto llegó a
10 porque sigue siendo omega t y aquí también va a llegar a 10. Bueno, está entendido. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso, tenemos que borrar todas estas corrientes. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, ahora como viene el semiciclo negativo, va a cambiar la polaridad de esto y el más va a estar abajo, ¿no? Si el más va a estar abajo, la corriente parte del más. Entonces la corriente viene así y llega hasta aquí, hasta este punto. Una vez que llega a este punto, ¿por dónde se va a ir la corriente? ¿Por D3 o por D4? Respondan en el chat. Ya, muy bien, por D4. Entonces, por D4 conduce. Le pongo que conduce por D4. Y por D3 se abre, ¿no? Por D3 se abrió. Entonces la corriente dice, ya, tengo camino libre por acá. Ya. La corriente llega a este punto. Una vez que llega a este punto, la corriente tiene dos caminos. O irse por la resistencia o irse por D2. Si la corriente decide irse por D2, ¿D2 conduce o no conduce? Muy bien, D2 no conduce. Entonces, si D2 no conduce, D2 lo dibujamos abierto. Ya, entonces tiene aquí, el único camino que tiene la corriente es pasar por la resistencia. Entonces, pasa por la resistencia y nótese que si la corriente viene en este sentido, entra por el más y entra por el menos. Entra por el más y sale por el menos. Y este más y este menos que dibujé con pluma roja es del semiciclo positivo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, a la resistencia no le importa si la corriente empezó viniendo por acá o por acá. Ella siempre va a sentir una corriente que le entra en este sentido. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Entonces la corriente continúa, pasa la resistencia y llega a este punto. Una vez que llega a este punto, yo sé que el diodo que está acá tiene un sentido en esta dirección, de aquí por acá, pero la corriente que partió por el más no se va a dar un vueltón para regresar al más. La corriente quiere llegar siempre al menos. Entonces no va a tomar este camino y va a tomar el camino de D1, por lo tanto D1 va a conducir. Si D1 conduce, la corriente viene así, por acá, y llegó al menos, que era su objetivo. Entonces pasó así, ¿no? Viene por aquí, pasa por acá, entra por la resistencia por el mismo lado, que, que entró por el semiciclo positivo, entra así, y continúa su camino hasta el menos. Entonces, nuestro circuito, dibujando solo lo que queda, quedaría así, mire. Viene por aquí, se divide, por aquí conduce, pasa por la resistencia así, y continúa en este sentido y se va para acá, ¿no? No le he dibujado este tramo porque esto es un circuito abierto. No le he dibujado este tramo porque es un circuito abierto. Y aquí se puede dar cuenta que la resistencia está en paralelo con la fuente. ¿Ya? Pero a pesar que sea un semiciclo negativo, ella siente que la corriente le entra en el mismo sentido que le entró en el semiciclo positivo. Por lo tanto, esto de aquí lo va a sentir igual que lo sintió en el semiciclo positivo. ¿Ya? Y aquí usted tiene el rectificador de onda completa, ¿no? De aquí para adelante la seno sigue haciendo así y esto siempre va a estar para arriba.